Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Cómo se llama? Me llamo Stefano. ¿Dónde nació? Nací en Perú, en Lima, Perú. ¿Cuántos años tenía cuando se vino a los Estados Unidos? Yo tuve 5 años cuando me mudé a los Estados Unidos. ¿Por qué se murió? Me mudé porque mis padres querían una mejor educación para mí y ellos se mudaron. Mi padre vino primero y después yo y mi mamá fuimos a los Estados Unidos. Sí, sí. ¿Con quiénes vino? Yo vine con mi madre y... Sí, mi madre. ¿Tenía parientes aquí en los Estados Unidos cuando se mudó? Tenía un tío en Miami y otra familia pero primos, pero yo no sabía al momento, pero mi padre estaba aquí también antes. Fue a Miami a menudo a ver ustedes parientes. No, yo primero fui a Arizona. ¿Cómo fue el viaje aquí? Fue bien. Vine en un avión. Okay. Ay, Dios mío. ¿Cómo que la asimilación a la cultura de los Estados Unidos? ¿Puedes repetir? What you say? ¿Cómo fue la asimilación en los Estados Unidos cuando se mudó? Culturalmente. Sí. No es tan similar, porque en Perú yo vivía en la ciudad y era un poco más peligroso y aquí es más tranquilo. Entonces, sí. Mi familia y yo fuimos a Quito 2 años pasado. Oh, sí. ¿Podía hablar inglés cuando vivo aquí? No, yo no sabía nada de inglés cuando vine. Sí, era difícil. ¿Ustedes hablan español en la casa? Sí, hablo español en casa. ¿Cuáles aspectos de su cultura extraña? ¿Cuáles aspectos son extraños? ¿Cuáles aspectos de su cultura extraña? Oh, I miss. Extraño muchas cosas como la comida. La comida en Perú es riquísima y me encanta la comida. Extraño teniendo la familia bien cerca a todo momento. Es extraño. ¿Puede explicar cómo la comida extraña? Porque allá hay comida como mucha comida de pez, entonces tenemos un montón de comidas como de pez y es todo rico, entonces me encanta. ¿Regresa a Perú con frecuencia? Sí, yo regreso como una vez al año, a veces dos. ¿Qué es el parte de Perú es usted favorito? Mi favorita parte es definitivamente el coste, como la ciudad, porque hay mucho que hacer. ¿Observa muchos cambios en Perú? Sí, hay muchos cambios. Can you repeat it? ¿Puedes repetir? ¿Observa muchos cambios en Perú de cuando salió? Sí, y como yo veo que hay cambios en Perú, me imagino políticamente hay un montón de cambios y sí. En Perú
¿Qué fue ustedes favorita cosa a hacer? A mí, mi favorita cosa era ir a la playa y disfrutar con mi familia. Sí, me encantaba hacer eso. Mudado después de llegar a los Estados Unidos. Sí, me mudé un montón. Después que estaba en Arizona por un tiempo y me mudé aquí, a Groton, porque mi papá tenía que trabajar como un profesor de español. Um, Su amigo tenía un amigo llamado John Connor y él se fue para un sabático y él lo reemplazó por un año. Entonces mi papá trabajó por primera vez siendo un profesor aquí. Después él quiso continuar su carrera en enseñando, entonces nos mudamos a Connecticut, donde él enseñó español en la escuela Canterbury en New Milford, y después otra vez regresamos aquí a Groton y él ha enseñado desde ahí. Entonces, ¿Qué es el lugar favorito? mi lugar es Groton. ¿Por qué? Porque es más tranquilo y esta escuela es muy buena y yo puedo ir aquí. Es muy bonita. ¿Cómo fue aprender inglés por primera vez? Aprendiendo inglés fue muy difícil por primera vez. Yo no quise hablar inglés hasta que estuve aquí por mucho tiempo. Y no quise hablar hasta que tuve como 7 años. A los 7 años empecé a hablar. Y a los 8 años empecé a leer en inglés. Entonces no me gustó. Fue muy difícil. ¿Qué es la más difícil parte de aprender inglés? Bueno, inglés es... cuando escribes hay como muchas palabras que como no se pronuncian y también solo suena bien raro. Y español es bien tranquilo y suave y mejor. ¿Cuáles fueron los trabajos que tus padres tenían cuando recién llegaron a los Estados Unidos? Mi padre, cuando recién llegamos, porque mi padre antes en Perú, él era como manager de un aeropuerto, y mi madre era ella vendía cosas y era como el corporate manager de un negocio grande. Ellos tenían mucho, como, estaban bien en Perú, como tenían buenos trabajos. Pero cuando llegamos, todo cambió. Mi padre trabajó en Costco y mi madre se quedó conmigo en casa. Y mi padre tenía como 3 otros trabajos, no me acuerdo, pero tenía como 3 otros trabajos y vivíamos en la casa de una amiga de mi papá en Arizona. Y después mi papá pudo trabajar aquí en Groton y después empezamos a tener mejores trabajos. Sí. ¿Tuviste dificultades en la escuela Um, en Estados Unidos? sí, cuando recién llegué a los Estados Unidos, mi madre me puso en preschool y no me gustaba y no aprendí nada de inglés porque no hablé y no escuchaba nada de lo que me decían. Entonces, sí, lo único que sabía cómo decir es como ir al baño y eso fue todo. Ah, tuve un tiempo, no fui a la escuela después de eso por mucho tiempo, hasta que
hasta que tuve como 7 años y ahí es cuando aprendí a hablar inglés. Ah, y para aprendiendo inglés a los 7 años fue muy difícil porque todos ya hablaban inglés y como no tuve muchos amigos tampoco porque no sabía inglés, entonces fue difícil, pero yo aprendí después de tiempo y no sabía cómo leer tampoco, entonces como todos estaban leyendo a ese tiempo porque estaban leyendo y yo no, entonces eso fue difícil. Tuve que tomar un año aprendiendo a leer y después cuando tuve 8 años aprendí a leer. Um, después, después de leer aprendí a escribir y hasta ahorita como no soy tan como cuando escribo y leo como yo leo bien lento porque todavía no me entra como tan rápido como otros chicos que han leído por mucho tiempo. Entonces eso es difícil, pero eso solo un poco ahorita. ¿Qué son algunas diferencias de las escuelas aquí y en Perú? Bueno, yo no fui a la escuela en Perú, pero mis amigos me cuentan. Y allí se usa uniforme un montón, porque normalmente las escuelas son privadas y las escuelas públicas son como peligrosas. Y sí, normalmente. Y son muy estrictas. Mi primo que vino a los Estados Unidos de Perú tuvo nada de problema en matemáticas, como él era muy bueno en matemáticas y en Perú no era tan bueno, pero aquí era como increíble. Entonces creo que el programa de matemáticas en Perú es un poquito mejor. Y eso es todo. Interesante. ¿Qué es el parte favorito de su vida en los Estados Unidos? Me encanta mis amigos que tengo aquí y me encanta también la cultura. Me encanta, a mí me encanta la escuela en la que voy ahorita porque es como muy buena y agradezco a mis padres por poder trabajar duro para que yo llegue a donde estoy ahorita. Entonces, me encanta eso. En Groningen, tus padres tuvieron otros trabajos en vez de enseñar. Sí, mis padres trabajaron en como una compañía donde miraban como razors, los miraban para ver si estaban todos bien y después los pasaban, como venía en una banda de razors y ellos miraban y pasaban, como fue un trabajo bien bajo y era difícil para ellos porque mi mamá estaba embarazada al momento con mi hermana y ella tuvo que trabajar ahí cuando estaba embarazada, entonces fue difícil. Y también ellos tenían calificaciones muy altas porque eran muy inteligentes y tenían buenos trabajos antes, entonces para trabajar en trabajos así y ganar plata era difícil porque las personas que les dan el trabajo miraban su resume y decían, oh, ustedes tienen muchas calificaciones, como es difícil para que yo te deje trabajar aquí cuando deberías trabajar en otros lugares. Entonces, ¿Cuántos hermanos tiene? tengo una hermana menor. ¿Cómo tus padres aprendieron inglés y cómo enseñar español? Mi madre es muy inteligente. Ella fue a Yale para aprender inglés tuvo un curso y mi padre solo aprendió por estar aquí y así aprendieron. Y ellos aprendieron a enseñar español mi padre solo de frente se fue a una clase y empezó a enseñar español. Como él no tenía ningún requisito antes, entonces él solo empezó. Mi madre
también hizo lo mismo, pero después fueron a agarrar sus master's degree para enseñar. Fueron los dos a Middlebury. Primero fue mi padre y él fue a Middlebury para agarrar sus masters en enseñando español, como en español. Y después mi madre lo hizo, después de que mi padre terminó. Después ellos, primero mi papá estaba enseñando y después mi madre empezó a enseñar. Mi madre enseñó en Lawrence Academy, en Middlesex por un ratito y después regresó a Lawrence y después está enseñando Groton ahorita. Mi padre solo ha enseñado en Groton y Canterbury. Mi madre también enseñó en Canterbury por unos años. Piense es difícil enseñar español Sí, es... por las experiencias de tus padres. Sí. Mis padres, mi padre no creyó que era tan difícil porque es nuestra lengua materna, entonces era un poco fácil, pero él tuvo que aprender mucho, como no es solo entrar a la clase y hablar, como él tenía que aprender cómo hacer la clase, cómo dar, cómo decir, cómo hacer quizzes y todo eso, entonces era un poco difícil. Well, muchas gracias por su tiempo. Claro. Sí, gracias. Yep.